Hola, bienvenidos a este curso ofrecido por el Colegio de Abogados de Mercedes a través de su área académica, en el cual vamos a analizar la división de bienes gananciales. Vamos a, como vimos en un video promocional anterior, a analizar esta etapa de liquidación y partición de bienes gananciales. El tema es complejo porque es muy técnico. Tenemos que analizar qué dice el código, analizar este procedimiento y voy a tratar de darles algunas ideas o algunos tips o indicaciones de interpretación de las normas vigentes y tratar de aclarar algunas dudas que son bastante frecuentes. Entonces, este proceso de liquidación en lo que va a constar es en analizar qué ocurre desde la disolución del régimen patrimonial hasta la partición de la masa partible, valga la redundancia. Esta masa ganancial que está destinada a ser partida mediante un acto jurídico de partición, con todos los actos que ustedes van a ver. Yo voy a omitir especialmente hacer referencia o citas de los artículos, sino que voy a intentar citar el número de artículo aquí a mi costado y luego analizarlo. Ustedes van a poder pausar el video para analizar algún artículo que quizás esté citado en extenso, pero voy a tratar de centrarme en conceptos, conceptos de fondo, para luego, quizá en otra oportunidad, hacer alguna entrega extra con un análisis de la jurisprudencia aplicable al caso, que no es muy extensa, dado los pocos años de vigencia del nuevo código, pero que ya hay algunos antecedentes. Entonces, lo primero es individualizar los bienes. ¿Cuáles son los bienes que van a ser o que van a tener como destino esta partición? No está de más recordar, porque esto es una cuestión bastante frecuente, esta duda, incluso en colegas, en la práctica, en los medios uno lo escucha, que un bien ganancial es un bien de los dos. Hay que desterrar esta idea de que un bien ganancial es un bien de los dos. Un bien ganancial o propio puede ser mío o de mi cónyuge. La titularidad es independiente, la administración es independiente y que sea ganancial significa que está destinado a ser partido. Hay un derecho en expectativa del cónyuge no titular a retirar la mitad de este bien en la partición. Obviamente puede haber bienes de los dos, pero estos bienes de los dos son bienes en condominio, comprados por ambos, o en copropiedad, que pueden tener partes indivisas propias o partes indivisas gananciales, o una parte indivisa ganancial de un cónyuge y una parte propia del otro. Entonces, un bien ganancial no significa que sea de los dos. Esto que quizá para algunos parezca una redundancia, todavía hoy es muy frecuente notar este error. Una vez que yo individualizo los bienes, el código nos dice que pertenecen por mitades indivisas todos los bienes que yo no pueda comprobar que sean gananciales. Es decir, hay una presunción de ganancialidad de los bienes muebles no registrables ante ausencia de prueba. Si yo llego a esta etapa sin algún título que me acredite quién es el titular y cuándo se compró, se presume, ante ausencia de prueba, que pertenecen por mitades a ambos cónyuges. Todos los actos que se hayan realizado en fraude al otro cónyuge van a ser inoponibles, son inoponibles. ¿Qué quiere decir que son inoponibles al otro cónyuge? Que van a ser válidos. El código no habla de la nulidad, sino de la inoponibilidad. ¿Qué quiere decir que sean inoponibles? Que frente al tercero que contrató van a ser válidos, van a cumplir efectos. Pero entre los cónyuges no va a haber un efecto entre ellos, van a ser inoponibles. Es decir, que se va a hacer de cuenta que este bien existe en la partición. Esto se va a resolver obviamente con un cómputo de valor, porque el bien, si se vendió, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar? Un caso de fraude. Bueno, una venta de un bien ganancial sin el asentimiento del otro cónyuge en el caso que se requiera. La venta va a ser válida, pero va a ser inoponible a quien no prestó el asentimiento y en este sentido va a tener un crédito por el valor, por la mitad del valor de este bien. Es conveniente recordar cuáles son las causales de disolución del régimen de bienes. A veces coincide con la disolución del matrimonio y otras no. ¿Cuáles son estos supuestos? Muerte comprobada o presunta, nulidad de matrimonio, en el caso del matrimonio de buena fe, que hay un cónyuge de buena fe, en el caso de divorcio, separación judicial de bienes o por cambio del
régimen matrimonial convenido. Recuerden que al año de vigencia de un régimen de bienes se puede, mediante convención matrimonial, cambiar de régimen, de comunidad a separación y viceversa. Lo que es conveniente tener en cuenta, y es muy importante, es cuándo se extinguió la comunidad. Aquí tienen la cita de los artículos que hablan o aclaran cuándo es el momento en el cual se disuelve la comunidad. Lo que es importante notar es que el código aclara este momento, y este momento es fundamental porque a partir de allí ya no va a haber bienes gananciales, va a haber bienes personales, salvo obviamente que estemos en presencia de bienes comprados luego de la disolución con fondos gananciales. En ese caso, obviamente, este bien va a ser ganancial, aunque fue adquirido después de la disolución por la causa o título anterior a esta. Es importante remarcar lo que dicen estos artículos, en el sentido que el juez puede modificar la fecha de disolución del régimen en los casos que hubo una separación de hecho previa. La separación de hecho marcaría el corte de la ganancialidad, pero puede haber un fraude. Puede haber alguien que se separa, hace un abandono o se separa, por más que el abandono no sea causal de divorcio, pero que abandona al otro y adquiere bienes con ciertos fondos y después quiere alegar que son personales. Bueno, el juez puede, si a lo mejor hubo poco tiempo entre la separación y la adquisición del bien, se puede comprobar que en tan poco tiempo no pudo haber adquirido fondos necesarios para adquirirlo, con lo cual se puede mover esta fecha para incluirlo o no en la partición. Ocurrida la disolución del régimen, comienza lo que se llama indivisión postcomunitaria. ¿A qué se llama la indivisión postcomunitaria? ¿Cuál sería el concepto? Un concepto clásico o generalizado es que la indivisión postcomunitaria va a ser esta situación en que se encuentren los bienes gananciales desde que se produce la disolución hasta que se haga la partición. Entonces, desde el momento de la disolución hasta el momento de la partición, vamos a estar en una etapa de indivisión de bienes. En esta etapa es fundamental determinar qué va a pasar con los bienes, quién los va a administrar, qué pasa con los frutos, qué pasa con los acreedores. El código, a diferencia del código anterior, aclara bien todas estas circunstancias que tanto conflicto daban en el código anterior porque no estaba regulado este periodo. Entonces, el código lo resuelve simple. ¿Qué reglas se van a aplicar? En el caso que se haya disuelto por muerte, el matrimonio se disolvió por muerte y por ende la comunidad, se le van a aplicar las normas sucesorias. En el caso que haya sido disuelto en vida, por las normas específicas del régimen patrimonial, que ahora las vamos a mencionar. Básicamente, si hay acuerdo, se van a regir esta administración de los bienes. Si hay acuerdo durante este periodo, se van a regir por el acuerdo que tengan los cónyuges. Y si no hay acuerdo, van a subsistir las normas que existían previamente. Es decir, si no hay acuerdo, se van a manejar como cuando estaba vigente el régimen. Va a haber, a diferencia de la vigencia del régimen, un deber de información ante los actos que excedan la administración ordinaria. Es decir, para preservar estos bienes gananciales destinados a ser partidos, hay un deber de informar al otro cónyuge, cuando yo voy a hacer un acto, por ejemplo, o que implique la enajenación del bien. El código acá en esta etapa no aclara qué ocurre ante la omisión. Ahí hay un vacío legal. Se podría alegar también, por analogía, que hay una inoponibilidad al cónyuge que no prestó el asentimiento. Entonces, de este modo van a administrar los bienes durante este periodo. Se van a manejar como antes, salvo que tengan acordado algo distinto. Es también muy importante determinar, a efectos de lograr una masa partible, determinar cuáles son los bienes que van a integrarla y por ende el código nos permite, además de las pautas que me dan los códigos locales de procedimiento, las medidas precautorias que pueden solicitar los cónyuges. En ese sentido, en 483 me dice justamente, además de las medidas que prevean los códigos locales,
se puede designar un administrador de los bienes y el juez me puede autorizar a administrar o disponer de ellos. O sea que tengo todas las medidas precautorias que ustedes conocen, que tienen como objetivo conservar y reunir bienes gananciales a la masa común. Incluso los bienes propios. Ustedes me dirán, ¿por qué los propios si estamos en una etapa de comunidad de post-régimen o división postcomunitaria? Bueno, porque yo en realidad estos bienes propios del otro cónyuge, que estarían ajenos a esta indivisión, podrían ser útiles para cobrarme sobre ellos una eventual recompensa. Este objetivo es de garantizar entonces no solo el 50% al que tiene derecho el cónyuge no titular, sino también garantizar eventualmente el cobro de una recompensa, a lo mejor sobre bienes propios. Tengan en cuenta que los requisitos de estas medidas no son los mismos que para las medidas precautorias genéricas. Es decir, la verosimilitud en el derecho surge de la mera partida del matrimonio y de el inicio del divorcio eventualmente. Está muy de la mano, la verosimilitud y el peligro en la demora. Es obvio que si yo estoy iniciando un divorcio y estoy iniciando paralelamente una división de bienes, hay un peligro en la demora porque el otro cónyuge puede disponer de esos bienes. Entonces, esto resulta obvio, aunque hay algún juzgado que pueda llegar a pedir que acredite el peligro. No es lo habitual, pero suele pasar. Entonces, conviene, quizá al pedirlas, recordemos que tampoco hace falta contracautela, es una mera caución juratoria, conviene acreditar cuál sería el peligro o indicar qué actos está por realizar el otro cónyuge que pongan en peligro los gananciales. A mi juicio esto no hace falta, no es necesario, pero se pueden topar con algún juzgado que les requiera o les deniegue una cautelar alegando que no se acreditó el peligro en la demora. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, todas las que conocemos. Inventarios, compulsa de documentos, secuestro, embargo, veedores, interventores, recaudadores, todas las medidas de anotaciones e inhibiciones en los registros. Entonces ustedes ya pueden echar mano de las medidas específicas o de las medidas genéricas a efectos de lograr una preservación de los bienes gananciales. Entonces, recién dijimos que el alcance de estas medidas generalmente se traban por el 50% del bien ganancial, pero hay que tener en cuenta que puede haber recompensas, créditos o compensaciones entre cónyuges que a mí me beneficie incluso embargar un bien ganancial por el total o por los bienes propios. Esto no es lo que mayormente ocurre, generalmente se toman por la mitad del bien ganancial al cual yo tengo derecho, como no titular. Pero recordemos que ese bien, esa mitad de ese bien quizá me resulte insuficiente, porque hay otros derechos de recompensas o de compensaciones, o incluso cobrarme el canon locativo de algún bien ganancial que esté ocupado de modo exclusivo. Que justamente es el tema que viene a continuación. ¿Qué ocurre en los casos que un bien ganancial es utilizado exclusivamente por uno de los cónyuges? Bueno, tradicionalmente, antes de la vigencia del nuevo código, los abogados iniciábamos, muchos de ustedes habrán también iniciado, un incidente de fijación de canon locativo. A partir del reclamo, el cónyuge que ocupaba de manera exclusiva ese bien ganancial debía un alquiler o un canon locativo al otro. También tenía que soportar, obviamente, la mitad de los gastos. Estamos hablando de la privación de uso de un bien al cual el otro tiene derecho, al 50%. Fíjense que acá no queda claro en el código, por el juego de estos dos artículos, ustedes luego pueden pausar el video y leerlo con detenimiento, que cuando se habla del uso de los bienes indivisos, o sea, los bienes gananciales, el código me dice que hay que indemnizar a partir de la posición fehaciente al cónyuge que se opone a ese uso exclusivo. Y el artículo siguiente, cuando habla de frutos y rentas, en el segundo párrafo, me habla del uso y goce exclusivo de los bienes indivisos y en consecuencia se debe una compensación al otro. Entonces, ¿es una indemnización o es una compensación? ¿O es un canon locativo? No es lo mismo.
Porque si yo tradicionalmente pedía un canon locativo y se reducía al 50% del valor de un alquiler, hoy si el código me habla de indemnización, parecería ser que, o al menos la duda es, si yo me tengo que tomar de las normas de responsabilidad civil en general, que me indican que la reparación debe ser integral. Por lo tanto, parecería ser que hoy podemos reclamar mucho más que un canon locativo. Imagínense una privación de uso de un bien ganancial que a mí me imposibilita proceder a una partición de manera más rápida, a raíz de eso no puedo vender el bien, a raíz de eso se me cae otra operación. Bueno, hay que armar como siempre el nexo causal entre el daño y la actitud que tuvo el otro de uso exclusivo, ¿no? Es la conducta que tuvo el otro ilícita o al menos contraria a garantizarme a mí el uso debido de esa propiedad, como dice el código, garantizar el uso de acuerdo a la expectativa que yo tengo sobre ese bien ganancial. Entonces, lo concreto es que parecería ser que, o de hecho es, que yo puedo pedir más que con el código anterior. Puedo pedir más que un canon locativo. Tengámoslo en cuenta porque este reclamo, que corre por la vía incidental, generalmente se inicia simultáneamente al pedido de partición y me puede servir a mí para negociar una partición, ya que cuando se llegue a ese momento, el cónyuge que está haciendo uso exclusivo va a tener sobre sus espaldas una deuda, quizá no fijada de manera líquida, pero va a tener una deuda que va a tener que pagar y se puede usar para negociar en la adjudicación de los bienes. Tenemos algo que es importante y que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el pasivo provisorio o relación con los acreedores o deudas con terceros. Estas tres enunciaciones hablan de lo mismo. Las deudas que tienen los cónyuges con los terceros acreedores. Es un momento distinto al que va a venir después, que tiene que ver con las deudas entre cónyuges que se resuelven a través de una recompensa. Esto es un momento, por eso es provisorio, todavía no llegamos a la partición. Estamos en un momento previo a la partición, durante la indivisión, y aparecen los acreedores a querer cobrar. El divorcio ya ocurrió, ya hubo sentencia de divorcio, por ejemplo, y no hubo aún una partición. ¿Cómo se maneja el código? Bueno, acá ustedes de nuevo pueden pausar, leer detenidamente estos dos artículos, que a su vez le hacen remisión a otros 3 artículos, que yo voy a tratar de resumírselos de la siguiente manera. Ustedes pueden pausarlo y leerlo y continuar con esta explicación. Voy a hacerlo más sencillo. Cónyuge titular de la deuda, cónyuge no titular de la deuda. ¿Quién responde? Del juego de estos 5 artículos, quien contrajo la deuda siempre va a responder con todo su patrimonio, con su patrimonio propio y con todos sus gananciales. El que no contrajo la deuda va a responder con sus gananciales, en los casos de conservación o reparación de bienes gananciales, con todo su patrimonio, si son necesidades del hogar o educación de los hijos, y fuera de esos casos, es decir, por las deudas personales del otro, no responde. Esto que parece sencillo, en realidad, implica que repasemos cómo funciona la responsabilidad frente a terceros. En esta explicación que acabo de dar, ustedes van a ver las 3 capas de responsabilidad que tiene el no titular de la deuda. Si yo contraigo una deuda, casado o soltero, respondo con todo mi patrimonio. Mi cónyuge, en principio no responde con sus gananciales en los casos de reparación de los bienes gananciales y responde con todo su patrimonio en el caso de las necesidades del hogar y la educación de los hijos. Este esquema, que es el que rige durante el matrimonio, se mantiene durante la indivisión. ¿Cuál es el criterio? Que al acreedor no se le altere su garantía. Yo, acreedor, me es indistinto si mi deudor es casado, soltero o falleció. Casado, soltero o sus herederos me tienen que pagar mi crédito. Esa sería, en resumen, la idea o el criterio de la jurisprudencia. ¿Qué ocurre con las recompensas? Las recompensas son créditos entre cónyuges.
Cuando se extingue la comunidad, dice el código, se procede a su liquidación y a tal fin se establece la cuenta de las recompensas. Acá el código lo que hace es un poco confundir a quien no está avesado en este tema de liquidación, porque habla de la comunidad y los cónyuges. Tengamos en cuenta que las recompensas son entre cónyuges. No hay una comunidad distinta, no hay una sociedad conyugal. Las recompensas son créditos entre cónyuges. Que diga la comunidad es una operación contable que nosotros vamos a tener que hacer para quitar de la masa ganancial este crédito, pero en realidad la recompensa es siempre entre cónyuges. ¿Y cuándo se van a dar estos supuestos? Tenemos que analizar previamente dos cosas. Las cargas de la comunidad por un lado y las deudas personales por otro. El código, no voy a hacer la parte, digamos, no voy a hacer referencia a la parte histórica, pero esto era lo que antes se llamaban las cargas de la sociedad conyugal. El código las enumera, obligaciones contraídas, que sería más o menos el principio rector. Toda obligación contraída es carga de la comunidad. Y después algunos otros supuestos especiales que los invito a que ustedes lo lean con detenimiento. En definitiva, es a cargo de la comunidad toda obligación contraída voluntariamente por uno de los cónyuges. Y como interpretación de este artículo, se podría decir que todas estas deudas enumeradas recién deberían ser pagadas con dinero ganancial. Si se pagan con dinero propio, van a generar un derecho a recompensa. Es decir, hay que distinguir entonces el pasivo provisorio con las deudas con terceros de esta situación especial que estamos hablando, que son las recompensas entre cónyuges. También tenemos una enunciación de las obligaciones personales de los cónyuges, que en algún momento fue la interpretación contraria a las cargas de la sociedad conyugal. Hoy están en el código determinadas y son aquellas deudas que, digamos, por contraposición, son contraídas antes del convenio de la comunidad, o todas las que benefician personalmente a uno de los cónyuges para mejorar o adquirir bienes propios, que los benefician para obtener una herencia, ¿sí? O la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Es decir, todo lo que yo no contraigo voluntariamente, ¿sí? Una indemnización que le debo a alguien por un accidente de tránsito, una multa, esos supuestos son deudas personales. Y también si estas deudas personales las pago con dinero ganancial, van a generar derecho de recompensa. Entonces, ¿cuáles son los casos de recompensas? El código hace una enumeración general que tiene que ver con esto que estamos hablando. Recordemos entonces que la deuda es entre cónyuges por el 50% del valor de la recompensa, no por el total. Esto es el cálculo final, porque mientras yo esté haciendo la cuenta, la comunidad me va a deber recompensa por el 100%, pero en definitiva me debe el otro cónyuge por el 50%. Todos los casos en los cuales se beneficia el patrimonio propio a costa del ganancial o viceversa, cuando se enajena un bien propio sin reinversión, esto se interpreta que beneficia a la comunidad, y el mayor valor de las cuotas propias por capitalización de utilidades. Ustedes analicen luego este artículo y yo podría darles o tratar de resumir otros supuestos de recompensas a la luz de esto que vimos recién y de distintos supuestos de calificación que se van viendo en el código, que llegado a este momento es importante determinar. ¿Qué hay que determinar? Bueno, ¿qué se compró? ¿Con qué dinero? ¿Quién pagó? ¿Con qué dinero? ¿Qué deudas se pagaron? Si se hicieron mejoras, si se compraron bienes con distintos tipos de fondos. Hay que hacer de nuevo, ustedes pausen el video y lean bien estos supuestos. No los quiero aburrir repitiendo lo que ustedes están viendo. Fíjense que hay que hacer un análisis exhaustivo de todo el movimiento patrimonial que tuvieron los cónyuges y muchas veces no hay constancia, no hay constancia de estos movimientos, no hay facturas de arreglos, mejoras, pago de deudas, pero es importante documentarse bien a fin de determinar qué recompensas existen. En principio, y acá hay una contradicción en el código,
En principio la prueba le incumbe a quien la invoca, me dice el 492, pero a su vez rige en materia de procesos de familia el principio de las cargas probatorias dinámicas, que va a probar el que en mejores condiciones esté de hacerlo. Tengamos en cuenta esto a efectos de patrocinar a una u otra parte en el proceso de liquidación. ¿Cuál va a ser el valor de las recompensas que yo tenga que exigir o reclamar? Bueno, acá el código es bastante complejo, bastante complejo. Vamos a ver 3 artículos que los invito también que lo lean con detenimiento, el 493, 494 y el 495, que me dicen el momento en que se efectúa la erogación, el provecho subsistente que queda para el cónyuge, si hubo o no beneficio, si se toman en cuenta el momento del valor originario o el posterior. Ustedes vayan viendo que tenemos otro artículo más, que yo les mencioné recién, que estos 3 artículos son bastante complicados de comprender. Voy a tratar de darles un resumen de esta interpretación que se hace de estos artículos. La idea es evitar el enriquecimiento sin causa. Por eso hay que comparar lo que se gastó en el momento en que se gastó y si al momento de la extinción de la comunidad hay algún provecho que subsiste para el otro cónyuge o para el titular del bien. Entonces se toma el menor de estos valores. Si no hubiera provecho, por ejemplo, que ahí ven ustedes un ejemplo, se hace una mejora en un inmueble y luego el inmueble se destruyó. En ese caso se toma el monto que se erogó, que se gastó. Puede reclamarse un monto mayor a la erogación. Supónganse el ejemplo de que yo hice una mejora y aumentó muy por encima el valor de la inversión. Invierto $10.000 en una propiedad y resulta que con los años esa propiedad vale el doble, por esta erogación o porque se construyó alguna otra mejora, algún otro arreglo, y esto fue sumándole valor a la propiedad. Esto también es fundamental entenderlo. Tomar el momento de la erogación, el momento de la disolución y el momento de la partición. Esto también hay que indicárselo al perito partidor o al perito tasador que vaya a hacer esta pericia sobre el inmueble para que tenga en cuenta estos momentos, para que no haya un enriquecimiento sin causa a costa de uno de los cónyuges y a favor del otro. Llegamos entonces al momento de la partición. En este momento vamos allá a proceder en esta etapa de liquidación a la partición propiamente dicha, que va a ser un acto jurídico que ponga fin a esta comunidad hereditaria, a esta comunidad post-régimen o indivisión post-comunitaria. Entonces, una vez disuelta la comunidad, en todo tiempo se puede pedir la partición. No hay una indivisión forzosa a la cual yo esté atado, salvo por caso de muerte que se puede solicitar, eso lo vamos a analizar en otro momento. No estoy atado temporalmente, se puede pedir la partición en cualquier momento. Entonces, esta masa partible se va a integrar con la suma de los activos gananciales líquidos. ¿Por qué líquidos? Bueno, porque hay que restar las deudas y las recompensas. Tengamos en cuenta que si bien en principio lo que se dividen son los bienes gananciales por mitades, lo que se va a repartir es lo que quede. Son los bienes gananciales menos las deudas, las cargas, los honorarios, las costas, los valores se van a dividir. Después se van a adjudicar los bienes de alguna u otra manera, pero en realidad la masa partible es la masa líquida. ¿Cómo se van a dividir estos bienes gananciales? Lean ustedes el artículo. La idea es la siguiente. Los bienes gananciales se dividen en principio por mitades. Esto no obsta que se hagan acuerdos mediante el cual se dividan los bienes de una manera distinta. Mientras no haya un vicio de lesión, que un cónyuge se aproveche del otro, o algún otro vicio en el consentimiento, es perfectamente válido adjudicarse en distintas proporciones. Estas pautas entonces que me da el código son, o es, esto que estamos mencionando, la división por mitades, salvo acuerdo de partes. Ustedes al leer el artículo recién habrán visto que mencionaba un tema sucesorio de concurrencia
Esto sería superfluo porque las normas sucesorias ya contemplan cómo se dividen los bienes en el caso que el cónyuge concurra con ascendientes o con descendientes. En definitiva, cuando ocurre la muerte, el cónyuge no hereda los gananciales, sino que retira su mitad, la mitad que le corresponde, y la otra mitad se distribuye con ascendientes o descendientes. Acá el código de superfluo hace una aclaración que en realidad no es necesaria. Es importante entonces saber, aparte de solicitar la mitad de mis bienes gananciales, yo puedo solicitar otras medidas o invocar otros derechos. La atribución preferencial, la indivisión forzosa, puedo pactar, el derecho real de habitación y la licitación o venta judicial. ¿En qué casos? Bueno, la atribución preferencial está contemplada para el caso de divorcio. Los otros aspectos que yo mencioné recién, como el código me remite a las normas sucesorias, en el caso de de disolución por muerte, en esos casos puedo entonces echar mano a las normas del derecho sucesorio que me permiten hacer o pedir una licitación o obviamente el derecho real de habitación y demás. Pero vamos a las que me menciona el código en el caso de divorcio, que es el supuesto más habitual. Yo puedo pedir entonces la atribución preferencial en la partición. No confundamos, pausen ustedes el video y vean los requisitos para que yo pueda solicitarla. Yo quiero aclararles básicamente esto. Una cosa es la atribución del uso de la vivienda familiar que yo puedo pedir al divorciarme. La atribución del uso. Y acá estamos en la partición con la atribución preferencial, no el uso, sino quedarme como titular, como dueño de un bien específico, con el cargo, si se dan los supuestos que vimos recién, con el cargo obviamente de pagarle al otro la diferencia en los bienes, en el caso que el valor que yo me adjudique sea mayor al que me corresponde. Dijimos que el código me remite a las normas sucesorias, el artículo 500 me dice que me voy a remitir a las normas de partición de herencias. Entonces yo tengo todas estas otras posibilidades que me da el código para plantear en este momento. Hoy no es el tema del curso, seguramente daremos otra clase u otro curso sobre partición y derechos del cónyuge supérstite, pero ténganlo en cuenta porque esto lo pueden llegar a plantear en el caso de muerte y no de muerte, porque la licitación y la venta judicial yo podría solicitarlas incluso luego de un divorcio, por expresa remisión de las normas. ¿De qué forma y de qué modo se hace la partición? Bueno, acá hay muchas variables. Puede ser privada, un convenio privado homologado por el juez, por escribano. Puede ser judicial, en los casos en que no hay acuerdo, haya menores o incapaces, o algún tercero se oponga a la partición privada. Puede ser de todos los bienes o de parte de ellos. Puede ser provisional, en el caso que yo adjudique el uso de los bienes y no la titularidad, o puede ser definitiva, en el cual yo adjudico directamente titularidades a cada uno en base a distintas proporciones. Obviamente es ideal hacer una partición en especie. Si la partición es judicial, no tendría sentido que el perito partidor adjudique en condominio los bienes cuando esto colocaría a las partes en otro problema. O sea que en especie es el criterio rector en la partición y me permite el código realizar la venta judicial por remisión, decíamos, de las normas sucesorias. Fíjense que estamos en el artículo 2369 y siguientes, estamos ya en normas sucesorias por remisión expresa del código en la parte de familia. Entonces existe la posibilidad de que se venda. Todo esto es para evitar un remate judicial, obviamente una subasta de los bienes. El procedimiento que establece el código, tanto de la composición de la masa a dividir, la formación de los lotes, cómo se asignan, todo el procedimiento de partición está especialmente y minuciosamente detallado en varios artículos del código, al cual yo los invito a leer en detenimiento. No es ese ya un tema complejo,
pero aquí tienen todo un detalle de cómo se va a manejar el perito partidor. Un tema muy importante que el código lo analiza, lo regula y tenemos que analizarlo, es qué pasa con los acreedores que se presentan luego de la partición. Acreedores de los cónyuges que se presentan luego de la partición. ¿Qué pasa con esos créditos? Fíjense que acá el código les altera la responsabilidad a los cónyuges o ya excónyuges. Fíjense que dice que luego de la partición cada uno responde frente a los acreedores por las deudas que contrajo antes con los propios y con la porción que se le adjudicó en los gananciales. ¿Esto qué quiere decir? Parecería ser entonces que el cónyuge no titular o el titular de la deuda va a responder con la parte de gananciales que se adjudica en la partición. Es decir, que si yo tenía $100.000 de gananciales ante la partición y me adjudiqué 60 o 40 o 50.000, la garantía de mi acreedor se vio reducida. ¿Y cuáles son estas deudas que menciona el código? Bueno, obviamente son deudas contraídas o durante la comunidad o durante la indivisión. Siempre previo a la partición, obviamente, porque si no serían deudas personales. No hay supuesto de excepción. El código no me dice qué deudas entran y qué deudas no. Pero ¿qué ocurre con los acreedores que ven vulnerada su garantía? Acá hay un choque entre una contradicción entre varias normas. Fíjense que nosotros vimos hace un rato que se aplicaban con los terceros las normas que veníamos aplicando durante la vigencia de la comunidad. Veíamos que el 487 dice que la disolución del régimen no puede perjudicar a los acreedores. Sin embargo, esta regulación que el código hace respecto a las deudas va a ver vulnerada la garantía de los acreedores porque les está reduciendo esta prenda común de los acreedores, que es todo el patrimonio, se va a ver reducida con la adjudicación que se haga un cónyuge en la partición. ¿Está todo perdido o no? Los acreedores pueden pedir, bueno, los cónyuges también, ¿no? Pero los acreedores pueden echar mano a un juicio de nulidad de la partición, un incidente de nulidad de la partición a efectos de que se haga una partición complementaria o se rectifique esa partición que os está perjudicando. De este modo hemos llegado al final del video. Traté de darles una visión de lo que establece el Código Civil y Comercial, las normas de fondo, alguna cuestión procesal y quizá marcarles alguna cuestión conflictiva que genera alguna interpretación no muy clara de lo que establece la ley. En alguna otra oportunidad seguramente veamos jurisprudencia que establecen los tribunales en todos estos temas que estuvimos viendo. No es mucha la jurisprudencia que tenemos en los últimos 5 años de vigencia de nuestro Código Civil y Comercial, pero ya hay algunos antecedentes que van marcando los lineamientos en esta etapa tan complicada, muchas veces, de liquidación de bienes. Espero que hayan sido de su interés y seguramente nos estaremos encontrando a través de este medio en breve. Muchas gracias.